Buenos días. Qué bueno que estamos juntos. Qué bueno que está aquí. Vamos a ir directamente al tema. El día de hoy vamos a continuar con lo que la semana pasada comenzamos. El tema es el verdadero arrepentimiento. Si usted no estuvo aquí la semana pasada, hoy vamos a hacer un pequeño repaso. Le recomiendo que si puede, si usted lleva bien, escuche la primera parte en el internet, en la página de la iglesia, que es Iglesia Solideo Gloria. Ahí semana a semana estamos subiendo los audios. Si no trae Biblia, le recomiendo que tome una. Aquí hay en la mesa, hay todavía algunas. Le voy a pedir que me acompañe. El verdadero arrepentimiento, segunda parte, a Mateo 11. Vamos a ir a Mateo 11, versículo 11, donde nuestro Señor Jesucristo habla con referencia a su primo Juan el Bautista. Dice nuestro Señor Jesús, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Fíjese nada más cómo describe nuestro Señor Jesucristo cuando habla de Juan el Bautista. El hombre más grande, dice, no se ha levantado otro. Y cuando dice no se ha levantado otro, podemos pensar en Abraham, David, Moisés, Jeremías, Isaías, Ezequiel, el que usted me diga, el que se le venga a la mente. Jesús dice, no ha habido otro. Ahora, para ponerle un poco en contexto lo que estamos a punto de entender, de lo que vamos a estudiar, Juan el Bautista es el emisario que va delante del rey para decirle a la gente, hey, ahí viene el rey, prepárense. Y entonces Juan el Bautista es, dice la Escritura en alguna parte, tomado desde el vientre de su madre y lleno con el Espíritu Santo. Y el propósito de Juan el Bautista durante toda su vida es proclamar a Jesús. Y Juan el Bautista tiene desde el vientre de su madre muy claro que su función era vivir para Jesucristo. Su vida funcionaba bajo la dirección y el poder divino. Era un hombre que vivía una vida simple, sobria y casi abnegada. Si usted lee un poco acerca de él, se dará cuenta que él comía cierto tipo de comida, vestía de cierta forma, vivía en cierto lugar, como que era una persona no moldeado a la sociedad. No se dejaba impresionar ni llevar porque esta semana salió y ahora la moda es esta. Y él decía, voy a ir a comprarme tal o cual cosa. Su corazón no estaba en esas cosas. Es más, Juan era un tipo hasta un punto medio raro, en el sentido de no encajaba dentro de los moldes de la sociedad. Pero aparte de eso, Juan era un modelo notable para un predicador que hace tanta falta el día de hoy. Un predicador que se levanta y a las multitudes les dice lo que se necesita, y lo voy a decir otra vez, lo que se necesita escuchar y no lo que se quiere escuchar. Porque Juan el Bautista no aplica al tipo de modelo de predicación del día de hoy. Si lo invitáramos a Juan el Bautista a las iglesias del día de hoy, ¿lo volverían a invitar? No creo. No creo que fuera del todo agrado de la gente. Porque Juan el Bautista era un predicador de arrepentimiento, era un predicador de Jesucristo. Esas eran las dos características de su ministerio. Hacía un llamado a las personas a que se apartaran del pecado y abrazaran al Mesías. Y por supuesto, ese debe ser la esencia del verdadero evangelio, de la verdadera predicación. Porque, para ser muy sinceros y honestos, la predicación de hoy en día es muy
minimalista, vamos a decirlo así. ¿Usted entiende ese término? Muy simple, muy sencillo. Una casa minimalista, blanca toda, negro por ahí, no hay más, algo sencillo. La predicación del día de hoy tratan de minimizar a Jesucristo, de bajar el estándar. Hay una ausencia absoluta de la cuestión del arrepentimiento. Predicadores hoy en día se dedican a decirle a la gente 25 pasos para ser felices, 15 pasos para un matrimonio exitoso, 9 claves para ser feliz en esta vida. Y esas son las predicaciones de hoy en día. Cuando la Escritura dice, por ejemplo, en Lucas 5:32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, ¿a qué? No le escuché, ¿a qué? Esas son palabras de Jesucristo. Jesucristo, usted no va a encontrar en la Escritura una sola expresión de Jesucristo que diga 9 claves para ser feliz en la vida. Lucas 13, versículo 3. Y luego voy a leer el versículo 5, y no es que me haya yo equivocado, porque tuve que ir a ver, pero en Lucas 13, 3 dice exactamente lo que dice en el 5. Os digo no, está contestando a una pregunta, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y luego otra vez Lucas 13, pero ahora en el 5 responde otra vez a otra pregunta y dice, os digo no, antes si no os ¿a qué? Arrepentís, todos pereceréis igualmente. El arrepentimiento, tan a menudo ignorado el día de hoy, tan pasado por alto y minimizado, es el corazón de cualquier ministerio bíblico del Evangelio. Y Juan estaba predicando a la gente que podían tener perdón de pecados y salvación en este nuevo pacto que vendría con el Rey, que está a punto de aparecer. Esto no es popular, esto no es de todo agrado, yo lo sé. Yo sé que esto no es un mensaje a donde la gente dice, wow, qué padre estuvo el día de hoy, oh, cómo me gustó, cómo lo disfruté. No, no es popular, pero es el corazón, es la esencia del Evangelio. Y como les decía, es doble, predicas el arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo. Miren lo que dice Hechos capítulo 20, versículo 21, hablando acerca de lo que los apóstoles predicaban. Hechos capítulo 20, versículo 21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ese es el corazón del Evangelio. Eso es lo que tú y yo tenemos que predicarle a la gente. Si te arrepientes, si abrazas al Señor, escucha lo que le digo, si abrazas al Señor, no solamente al Salvador, porque todo el mundo quiere al Salvador. Todo el mundo dice, ayúdame en mis problemas, ayúdame en las situaciones que vivo, ayúdame en esta situación que tengo en mi matrimonio, en mi salud, con mis hijos, en mis finanzas. Pero cuando se trata de abrazar al Señor, que es el que manda, que es el que te dice, que es el que te prohíbe, que es aquel que pone orden en tu vida, ahí casi nadie quiere. Dice, no, yo quiero, pero yo quiero al Salvador. Al Señor, al que me va a exigir, al que me va a poner las condiciones, ese me cuesta mucho. Entonces, cuando vemos cómo predica Juan, vemos que es un modelo maravilloso para la predicación del Evangelio, del nuevo pacto, a donde tenemos que decirle a los pecadores que pueden ser perdonados si se arrepienten, si abrazan a Cristo, al verdadero Mesías, que la salvación y el perdón de pecados está a su alcance, que la vida eterna es de aquellos que se arrepienten y reconocen a Cristo como su Señor y Salvador. Ahora, el ministerio del profeta Juan no era diferente al ministerio de los profetas antes que él. Todos los profetas antes que él hablaron del pecado, hablaron de la justicia, hablaron del perdón y veían a Dios como un Salvador que ofrecía ese perdón. Y para aquellos que no recibieron esa salvación y ese perdón, Dios se convierte en un juez y en un verdugo.
Así que cuando llegamos al punto donde vamos a entrar el día de hoy, Juan empieza su predicación en el desierto, aproximadamente 6 meses antes de que apareciera Jesucristo. Él comienza un ministerio público, empieza a hablar acerca de lo que viene. Y los judíos que están cansados de la opresión griega, romana en ese momento, que están cansados de todo lo que han vivido con los medopersas, con los babilonios, que están hartos y que dicen nosotros queremos nuestro propio rey, están listos para recibir las promesas que se le dieron a David, a Abraham, que están esperando todavía. Escuchan que viene el Mesías, que viene el rey y dicen sí, sí, lo queremos, y salen a escuchar todo esto del perdón, de la salvación, del nuevo pacto. Están buscando un monarca que viniera a conquistar las naciones, a quitar la opresión de los romanos. Están listos. Pero esperaban un conquistador, un rey, y llegó un cordero a quitar el pecado del mundo. Porque antes que cualquier otra cosa debemos conquistar nuestro interior con la ayuda de Cristo. Y por eso necesitábamos a Juan como modelo de una predicación como tal, de tal magnitud. Porque él habló sobre el reino, pero también habló sobre el arrepentimiento. Habló sobre el rey, pero también habló sobre el Cordero de Dios que quita ese pecado del mundo. Así que antes de poder entrar en el reino y recibir el cumplimiento de la promesa dada a Abraham y a David, teníamos que pasar por la salvación del nuevo pacto. Y el camino, amados, es el arrepentimiento. Dejar de hacer eso que estás haciendo. Dejar de criticar, dejar de chismear, dejar de robar, dejar de hacer esas cosas que haces. Y Lucas quiere que entendamos el mensaje de Juan porque es un mensaje para todos los tiempos. Así que acompáñenme a Lucas capítulo 3, a partir del versículo 7, a donde estamos en esta maravillosa sección donde hemos dicho que hay 6 puntos del verdadero arrepentimiento. Vimos 3 la semana pasada. Hoy terminaremos con la ayuda de Dios esos 6 puntos. Dice Lucas capítulo 3, versículo 7, hablando Juan, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en mi mano, y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Juan enfatizó el arrepentimiento y fue muy claro en cuanto a lo que eso implicaba. Y como les dije la semana pasada, es absolutamente crítico hoy porque existe una tendencia a minimizar el arrepentimiento, a reducir al nivel más bajo, incluso ni siquiera a mencionarlo en algunos casos, debido a que enfrentamos una cantidad tremenda de arrepentimiento falso, una cantidad tremenda de arrepentimiento superficial que no salva. Les decía la semana pasada que cuando yo en algún momento de mi vida profesaba la religión católica, pues yo iba con el sacerdote, me confesaba,
Sentía que me quitaban un gran peso de encima y decía, estoy listo para lo que viene. Y nos íbamos a seguirle dando vuelo, como decía mi abuela, a la hilacha, ¿no? Dijimos, pues ya me perdonaron, vamos a seguirle. Ese es un arrepentimiento falso. Juan predicó la verdad en ocasiones que es muy dura. La verdad es confrontativa. La verdad no tiene para dónde. La verdad es así, de frente, derecho. Porque Juan entendió que había una urgencia de arrepentimiento. Por eso es que Juan es tan directo. Juan no le prestó, no se involucró en la cultura. Vivió 30 y tantos años apartado allá en el desierto, donde no le interesaba la cultura política, ni los romanos, ni estaba sujeto a los matices de la cultura religiosa. Él vivió apartado de eso. Y si me permite, lo digo de esta forma, culturalmente ignorante, en el sentido de no me interesa lo que diga. Luego de repente me dicen, oye, ¿conoces tal artista, tal canción? No. ¿Cómo? ¿No has escuchado tal que es el hit de ahorita? No. O de repente me preguntan, ¿ya viste o ya oíste o ya leíste lo que dijo tal persona, así, así, así? No. De repente hay personas que no estamos muy interesados en la cultura, en lo que está sucediendo en los medios, pero hay gente que está muy metida. ¿Qué hace Bruno Mars? ¿Y qué desayuna Taylor Swift? ¿Y qué dijo Shakira? ¿No? ¿Ya viste qué coche se compró Cristiano Ronaldo? Uy, qué bonito, qué padre, ¿no? Tú dices, ¿no? Así como que no le interesaba lo que la sociedad pensaba o lo que quería escuchar. Él estaba interesado en el mensaje que venía de Dios para ellos. Y el mensaje de Juan es muy directo. Y aún así, aunque el mensaje fue tan directo, la mayoría de las personas aparentemente salieron y respondieron a la predicación de Juan, se arrepintieron y se bautizaron. Escuche, y hubo muchos de ellos que profesaron, porque la Biblia dice que toda Judea y toda Jerusalén salieron y se involucraron. Y en esa multitud general había fariseos, seduceos, principales religiosos, participaron recaudadores de impuestos, la sociedad en general, soldados que probablemente eran judíos. No podemos saber si eran romanos, pero vamos a pensar que eran los que servían a los sacerdotes ahí en el templo. Y salieron de todos los niveles a ser bautizados, a prepararse para el Mesías, haciendo algún tipo de arrepentimiento, una especie de confesión, que sin embargo cuando llegas al final de todo, cuando Jesús ha vuelto al cielo, ¿cuántos había en el aposento alto? 120. Espérame, pero dice que salió toda Jerusalén y toda Judea a escuchar la predicación de Juan el Bautista, a que se arrepintieran, a que se bautizaran. Había mucha gente escuchó, pero al final de todo, cuando Jesús sube al cielo, ¿cuántos hay apartados ahí orando? Un puñado de gente. Solo podemos concluir entonces que si había solamente cierta cantidad de personas, esa cantidad de personas realmente entendieron. Los demás fue superficial, a pesar de una predicación tan directa. ¿Qué podemos esperar? Imagínate que la predicación de Juan el Bautista fue tan directa, diciéndoles puntualmente, como les decía yo la semana pasada, si yo le dijera a ustedes, si yo le dijera a Anita, por ejemplo, Anita, ¿es usted una persona? No le voy a decir porque va. Mejor a Jorge porque le tengo más confianza, ¿no? No le voy a decir. A Jesse y a Jorge les puedo decir. Son unos hipócritas.
son unos chismosos. Ustedes son así, así, así. La predicación tan directa, imagínense que era tan fuerte. Y aún así, unos cuantos nada más. Ahora imagínense hoy que las predicaciones son tan ligeras. Me acuerdo hace tiempo que me decían, no seas tan duro, no les des tan fuerte. Me decían, a las ovejas no se les pega. Pues yo nunca le he pegado, ¿no? A veces me dan ganas de jalarle el cabello a 2 o 3, pero no. ¿Qué podemos esperar el día de hoy en el mundo cuando la predicación realmente no es así? Las predicaciones son como la gente quiere escuchar. Necesitamos regresar y ver cómo predicaba Juan y cómo predicaba ese evangelio de arrepentimiento. Y ver cómo predicaban los apóstoles en el libro de Hechos acerca del arrepentimiento. Y predicar un verdadero llamado al arrepentimiento donde no hay un engaño. Ponte a pensar en esto. Cuando tú le compartes a Cristo de alguien, ¿qué le compartes? ¿Cómo le dices? ¿Qué le presentas? Acompáñame a la iglesia. Ay, comadre, vas a ver, está bien bonito. Ay, cantamos y ay, aleluya, y ahí todo es, qué bonito es, de veras. No, el predicador es un predicadorazo, vaya, ¿no? Una cosa, parte de guapo es bueno, ¿no? Hombre, se te van a acabar tus problemas. No, vas a ver cómo se va a resolver todo. Vamos, no, tú acompáñame. ¿Le predicas el evangelio? No. Le predicas un lugar. Le predicas un momento. Le predicas una emoción. Casi nadie predica acerca del arrepentimiento. La gente quiere escuchar ciertas cosas. Y así se presenta. Déjame decirte algo. No es suficiente con decirle a alguien que tiene que aceptar a Jesucristo como su Señor, como su Salvador personal. Porque no se ven qué es lo que quieren decir con eso. Y creo que tienen buenas intenciones, pero la verdad son inadecuadas las palabras para instruir a un pecador al camino de la salvación. ¿Debo aceptar a Jesús como mi Señor y Salvador? Como si Él estuviera sentado y yo le diera el privilegio a Él de que yo lo acepte. ¿Acaso no es al revés? ¿Acaso no es yo te he ofendido a ti? ¿Me perdonas? No sé si me estoy explicando. ¿Acaso venimos a la iglesia y decimos, pues no sé, Jesús, como que todavía no me acabo de convencer? A lo mejor la próxima semana te acepto. Y Jesús con las manos sudorosas diciendo, ojalá y se arrepienta esta semana, ojalá y cambie su manera de pensar. Ojalá deje de ser tan chismosa, ojalá deje de ser tan mentirosa, ojalá ya no esté engañando a su marido como lo hace, ojalá y perdone a sus padres que la trataron mal cuando era pequeña, ojalá deje de estar haciendo estas cosas y me acepte. ¿Acaso es así? ¿Acaso el Rey de Reyes, Señor de Señores estará haciendo eso? ¿Que no es al revés? ¿Que no es de otra forma? ¿Que no es que tú y yo tenemos que ir con la cabeza agachada, humildes, diciéndole, Señor, por favor, perdóname? Porque el que ha ofendido soy yo. No es que yo te tenga que aceptar a ti, es que tú me tienes que aceptar a mí. Porque soy yo el que ha estado mal toda mi vida. Porque soy yo el que ha hecho de la vida que tú me das lo que mejor se me ha antojado. ¿Acaso no es así? No es una emoción. No es cierra tus ojos, vamos a orar y tú digas, ay, qué bonito sentí. Y salgas de aquí y sigas haciendo lo mismo. No. No es así.
Él promete para aquellos que verdaderamente se arrepientan que Él va a proveer perdón. Entonces, el Evangelio es un llamado al arrepentimiento, a tener fe en Jesucristo, y esa es la esencia de lo que Juan predicó. Vamos a Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24, versículos 46. Y les dijo así, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y eso es lo que tenemos que hacer, predicar. Eso es lo que tenemos que hacer, decirle a los pecadores: arrepiéntete, cree en el Señor Jesucristo. Ese es el Evangelio. Y el verdadero arrepentimiento, dijimos que podemos desglosarlo de alguna forma en 6 puntos. Y comenzamos la semana pasada. El verdadero arrepentimiento, número 1, para los que no estuvieron y quieren repasar, o quieren anotar, o los que estuvieron y quieren repasar, dijimos que de los 6, el número 1 es que el verdadero arrepentimiento reflexiona sobre el pecado personal. Y cuando leímos Isaías 40, versículos 3 al 5, voz que clama en el desierto, está hablando de Juan el Bautista, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y llamo tu atención a lo siguiente, regrésate una, hijo. Dice el 3, preparad camino ¿a quién? ¿A quién? ¿Y quién vino? ¿Vino Jehová o vino Jesús? Entonces Jehová y Jesús son uno. Versículo 4, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Y dijimos que tenemos que preparar el camino al corazón, un camino por el cual Dios pueda entrar a nuestro corazón. Y Lucas 3:5 dice, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, y los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y entonces dijimos, todo valle se rellenará. Y entonces dijimos que las cosas secretas y vergonzosas del corazón deben ser traídas a la luz. Todo lo que está oculto en tu corazón, para que el rey pueda entrar, tiene que ser expuesto. Y se bajará todo monte y todo collado. Y hablamos entonces que las montañas y las colinas que son altas tienen que ver con las cosas de orgullo y de justicia propia. Y entonces todo aquel que se siente superior y todo aquel que tiene tantas cosas dentro de su vida que dice, yo soy mejor que otros, yo mira todo lo que he logrado, y que se siente Juan Camaney hecho a mano y que camina 3 centímetros sobre el piso, tiene que decir, bájale. Tanto como las cosas que están ocultas tienen que subir, como las cosas que están altas tienen que bajar y nivelarse para que venga el rey. Los caminos torcidos tienen que ser enderezados. Todo engaño, toda deshonestidad. Yo te pregunto una cosa, tú que eres cristiano, o que te dices ser cristiano, ¿robas? No me contestes, solo piénsalo. ¿Robas? A lo mejor tú me dices, no, ¿en tu trabajo no robas? No. ¿Diezmas? ¿Ofrendas? Porque si no lo haces, no le estás robando al hombre. ¿A quién crees que le estás robando? A Dios. Y eso es peor. Ya se va a meter con el dinero. Quiere dinero. Así son todos. No. Tú sabes lo que haces. Tú sabes lo que haces. Todos los caminos ásperos allanados. Las demás iniquidades que ensucian nuestras vidas tienen que ser tratadas, tienen que ser examinadas. Y lo que dijimos es que hay que tener una reflexión real, honesta, interna, una introspectiva sobre el pecado personal. ¿Qué estoy haciendo en mi vida? Eso es lo que te lleva a un verdadero arrepentimiento.
hacer un inventario sobre tu pecado y sentirte abrumado por él y anhelar el perdón. Dijimos como número 2 que el verdadero arrepentimiento reconoce la ira divina, y es por eso que es absolutamente crítico predicar la doctrina del infierno, fundamental el juicio eterno, como lo hizo Juan. Dice Lucas 3:7, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: ¡oh generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Qué fuerte, oh generación de víboras. En otras palabras, vas a venir, pero no hay ningún cambio en tu naturaleza. Sigues siendo hijo de Satanás, todavía él es tu padre, el diablo, la serpiente original. La razón por la que dice esto es por lo que tiene que ver con el punto número 3, el verdadero arrepentimiento. Porque el número 3 dijimos que el verdadero arrepentimiento rechaza el ritual religioso. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Es una expresión muy conocida por los judíos y se refiere a la ira final de Dios, al juicio que el Mesías traería sobre los impíos. Es el infierno eterno, el juicio eterno, el castigo eterno, por lo que el perdón se vuelve urgente. Y eso es lo que exige las palabras duras, la verdad directa para sacudir a las personas de esas actitudes superficiales y de ese arrepentimiento superficial que llegan a tener las personas que creen que por haber hecho una oración ya lo libraron. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? También tiene que ver con que llega Juan el Bautista hablando del Mesías y la gente religiosa lo escucha y dice: pues no vaya a ser que sea verdad, mejor vamos, mejor nos bautizamos, mejor participamos. Y Juan, que tiene conocimiento de Dios, les dice: ¿por qué vienen así? ¿Quién te enseñó a huir de esto? ¿Por qué tratas de huir de la ira venidera como una serpiente que piensa que puede llegar hasta el agua solo para escapar del fuego? Les dije la semana pasada que una serpiente en el agua sigue siendo una serpiente en el agua. Y a lo que me refiero es que esta gente no había cambiado, no se habían arrepentido, solamente dijeron: pues vamos a participar. Me acuerdo hace algunos años atrás cuando habíamos hecho unos bautizos y llegó una persona, ya habíamos terminado, ya nos habíamos cambiado, ya nos íbamos. Llegó una persona y dijo: me quiero bautizar. Y le dijimos: pero ya acabamos, hermano, ya nos vamos, ya todo se acabó ya. Sí, pero yo me quiero bautizar. Pues sí, mira, la siguiente vez, no, yo me quiero bautizar ahorita. Fue error nuestro también por no ser sensibles, porque nada nos costaba, pues órale, vamos otra vez, ¿no? Pero la actitud que tenía el hombre era decir: no me vas a ver, te vas a ver. Y fue con otro más grande que nosotros y nos hicieron ir y bautizarlo. Y cuando salió, me acuerdo muy bien, y por eso se lo estoy diciendo, porque cuando terminamos de bautizarlo y oramos por él y todo, salió y me dijo: ¿no que no me bautizabas? Y dije: mira nada más qué orgullosote va. El bautismo no salva, no cambia a nadie. El bautismo es una representación, un acto de obediencia de lo que hay aquí adentro. No era suficiente. El verdadero arrepentimiento es una cuestión de reconocer el pecado personal, la ira divina y de rechazar el ritual. Mucha gente dice que si vas a cierto lugar y caminas hasta allá, o te postras, o te vas de rodillas, o haces ciertas cosas, vas a obtener el favor. Eso no dice la Biblia. Mucha gente piensa
que si trae su Biblia aquí abajo y viene a la iglesia y no falla y asiste y dice, pues yo voy a la iglesia, yo leo lo que dice la Escritura, yo no fallo, eso no salva. El único que salva se llama Jesucristo. Y tiene que haber un arrepentimiento aquí en tu corazón y tiene que haber un cambio, si no, no. Y punto número 4, y esa es la enseñanza del día de hoy, el verdadero arrepentimiento renuncia a la ascendencia familiar. En otras palabras, los judíos creían que por ser hijos de Abraham, ya la habían librado. Los cristianos ortodoxos de allá de Rusia creen que por su herencia son salvos. Los católicos creen que por su herencia son salvos. Si usted cree que porque es cristiano sus hijos van a ser cristianos, le tengo noticias. No es así. Lucas capítulo 3, versículo 8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros que tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Estaban buscando su esperanza eterna en sus genes, en su descendencia. Eran una gente con una bendición prometida, personas a quien Dios había hecho grandes promesas eternas, irrevocables, incondicionales. Tanto a David como a Abraham les prometió la tierra y la bendición. Sí, es verdad, sí. Nada más que tenemos un problema o una situación. En el nuevo pacto, Jesús pone las cosas muy claras. Vamos a Juan 8. Juan capítulo 8. Y vamos a ver en propias palabras de nuestro Señor Jesús cómo les aclara ese punto con respecto a Abraham. Versículo 39. Respondiendo, y le dijeron: ¿nuestro padre quién es? Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Fíjate bien, ¿cómo dicen? Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido a mí mismo, sino que Él me envió. Aquellos religiosos dicen: nosotros tenemos por padre a Abraham. Y Jesús les dice: sí, pero me quieren matar. Y eso no lo hacía Abraham. Usted conoce un poco de la historia. Usted sabe por qué Irlanda del Norte está siempre en problemas con Inglaterra. Porque hay ese pleito que se odian. Se matan entre, escuche bien, católicos y protestantes. Yo siempre que estudio la historia digo: ¿y por qué? O sea, fíjense bien, los protestantes podríamos englobar a todos los que no son católicos. Usted y yo, a los ojos de los católicos, somos protestantes. ¿Usted se mataría con un católico? O sea, saldrías allá y dirías: ahí vienen los católicos, vamos a matarlos y las piedras. ¿Eso es lo que quiere Dios? No. Sin embargo, van a la iglesia. Sin embargo, se dan sus baños de pureza. Y esta gente que dice: nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús les pone muy en claro: ustedes son hijos de su padre el diablo, porque ustedes hacen las cosas que no deben hacer. Pablo dice en Romanos 2, ahora vamos a Romanos capítulo 2, versículo 28. Y lo pone muy claro. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne,
sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Pablo dice, no todo Israel es Israel. No todos los que dicen que son. O sea, no creas que porque eres de tal descendencia ya tienes ganado todo, no. Ezequiel capítulo 18, versículo 21, y habla, escuchen, al impío. Ezequiel 18, 21, más el impío. Y usted y yo sabemos que el impío es aquel que no es del pueblo de Dios. Si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciera según el derecho y la justicia, de cierto que vivirá, no morirá. Ezequiel 18, versículo 30. Ezequiel 18, 30. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. La casa de Israel no está protegida contra la muerte eterna. Es el arrepentimiento y la fe en Dios lo que hace eso. Otro ejemplo, Jesús habla de una hija de Abraham allá en Lucas 13, versículo 16, y dice, y esta hija de Abraham, ojo, decían que eran hijos de Abraham y lo eran, esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Y yo te pregunto una cosa, si es hija de Abraham, ¿por qué está atada? ¿Por qué el diablo la tenía atada? O sea, en otras palabras, no por ser de la descendencia de Abraham estaban libres, no. Yo no sé cómo piense usted con respecto a esto, pero le voy a decir de manera muy directa. La salvación es personal. Yo estoy orando todos los días por mis hijos para que se salven. No porque yo sea pastor, mis hijos ya son salvos. Esto es personal. Lucas 13, 28, ahí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. Y vosotros, ¿qué? O sea, aquellos sí, Abraham, Isaac, Jacob y todos los profetas sí. Pero ustedes están excluidos. Entonces no era porque nada más eran hijos de Abraham. Dicen, no, pues ya. Como soy hijo de Abraham, ya tengo pase directo. No. Puedes ser judío, y está muy claro, y puedes estar excluido del reino. ¿Te acuerdas del hombre rico? De Lázaro y el rico. ¿Cómo le dice? Padre Abraham, ten piedad de mí. Abraham estaba en el lecho allá con Dios, ¿y él dónde estaba? En el infierno. O sea que no, nada más por ser judío, ya. No. Zaqueo era judío. Y cuando Jesús llegó a su casa, ¿qué dice? Llegó la salvación a esa casa. O sea que no era salvo. Lucas 3:8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Crees que eres especial? No importa lo que tus padres crean, la salvación no se hereda. Los verdaderos hijos de Abraham, según las Escrituras, son aquellos que siguen la fe de Abraham. Esto no es genético. Entonces, el verdadero arrepentimiento exige una reflexión honesta sobre el pecado personal. Requiere un reconocimiento de la ira divina, requiere el rechazo a cualquier ritual religioso como medio de salvación y una renuncia a cualquier esperanza ancestral. Es decir, no, pues yo ya
como mis papás van a la iglesia y yo nací en una cuna cristiana, dicen, porque ahora todo es cristiano, hay películas cristianas, hay música cristiana, hay escuelas cristianas, pues hay hasta cunas cristianas, ¿no? Dicen, pues ya, yo nací ahí, pues yo ya la hice. Tenemos que enfrentar el pecado personal, reconocer la realidad de una ira divina que nos motive a escapar de eso, pedir perdón. Quinto punto, son 6, ya casi vamos a terminar. El verdadero arrepentimiento revela una transformación espiritual. Y aquí, amados, es a donde se pone realmente interesante. Escuche, el verdadero arrepentimiento revela una transformación espiritual. Tú me puedes decir a mí todo lo que tú quieras. Mi abuela decía que de lengua me como un taco. Tú me puedes decir a mí todo lo que tú quieras. Tú me puedes recitar todos los versículos de la Biblia que te sepas. Tú me puedes decir que tienes años, que eres maestro en teología, que has estudiado, que tienes títulos, que has ido a institutos bíblicos. Me puedes decir todo lo que tú quieras. Pero el verdadero arrepentimiento, cuando es real, aparecerá en tu conducta, en tu comportamiento, en tus actitudes, en tus acciones. Llevarás fruto. Porque tú te paras debajo de un árbol de limones y dices, este árbol es de limones. ¿Por qué? Porque ves los frutos. Si tú te paras debajo de un árbol y lo ves y dices, ¿qué será? ¿Será guayaba? ¿Será mango? ¿Qué será? Y no le ves los frutos, tú dices, se me hace que, aunque el árbol te diga, yo soy un mango, ¿no? Dices, pues no le veo los mangos, señor, ¿eh? Hechos, capítulo 26, versículo 19, Pablo, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judá y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Qué es un arrepentimiento real? Que se manifieste en tu vida lo que Dios ha hecho. Pablo dice que aquel que robaba, no robe más. ¿Eras chismosa? Ya no seas chismosa. ¿Eras mentiroso? Ya no seas mentiroso. ¿Te gustaba tomar? Ya no tomes. ¿Te gustaba drogarte? Ya no te drogues. Isaías 1. Y es que el verdadero arrepentimiento es un llamado a un enfoque nuevo de la vida. Versículo 5. ¿Por qué querríais ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza. No hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¿Por qué sigues así? No seas hipócrita. No te engañes. Al mundo lo puedes engañar, a la gente lo puedes engañar. Pero Santiago dice que a Dios no lo engaña a nadie. Yo puedo ser el hipócrita más grande de este lugar. Yo puedo pararme aquí, predicarles cada 8 días y decirles todo lo que les estoy diciendo y llevar una doble vida, ¿cierto o no? Claro que sí. Y por eso la Biblia marca en Santiago, dice, no se hagan muchos de ustedes maestros, porque mayor condenación tendrán.
Isaías 1:16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Deja de hacer el mal, aprende a hacer el bien. En otras palabras, ¿quieres arrepentirte? Entonces empieza. Dice la Biblia que aunque tus pecados sean como escarlata, serán blancos como la nieve. Aunque fueran rojos como el carmesí, serán como blanca lana. Deja que Dios te limpie y entonces verás la salvación de Dios. Pero no se trata de palabras solamente. Segunda de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, lloraren y buscasen mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces. ¿Pero qué hay que hacer para que te escuche? Convertirse de sus malos caminos. Porque solamente entonces oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Cuando hay un giro, mucha gente dice, un giro de 360 grados, corrígeme si estoy bien, ¿un giro de 360 grados llega al mismo lugar? No es un giro de 360 grados, es un giro de 180 grados. Si antes hacías esto, ahora haces esto. Tiene que haber una transformación, un nuevo nacimiento, una regeneración. El arrepentimiento se mostrará en una vida cambiada. ¿Sabes cuál es una de las primeras cosas que Dios regenera cuando eres verdaderamente transformado? Tu forma de hablar. Y conozco y trato con gente que se dice ser cristiana todos los días. Ahí en el trabajo tengo algunas personas que dicen, no, somos cristianos, nosotros vamos a tal o cual iglesia. Y su forma de hablar me dice, podrá ir a todas las iglesias que quiera, podrá ir a la iglesia que él me diga, pero su forma de hablar me dice que él todavía no entiende lo que dice la Escritura. De la abundancia del corazón habla la boca. Ezequiel 36:25 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Y Señor, oramos porque esto sea una realidad. Lucas 3:9, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Ya hablamos de esto. El que no lleva fruto será cortado. Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesorarás para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos, o sea, peleoneros, y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Dios dice que finalmente juzgará nuestras obras, porque las obras no son la forma en que nos ganamos nuestra salvación, son la demostración de que hemos sido salvados por gracia. Lucas 3:10. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos?
No queremos que caiga el hacha, no queremos irnos al infierno. Y respondiendo Lucas 11 les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, en el versículo 11 me regreso para explicarle, ¿qué se refiere a esto? ¿Cuál es el primer gran mandamiento? El primer gran mandamiento. Amarás al Señor, todo el mundo se lo sabe. ¿Y el segundo? ¿Y a tu prójimo? Y entonces cuando tu prójimo venga y te pida algo, ¿qué tienes que hacer? Dárselo. Dices, no, pues ya le di un montón de veces, ya le presté y no me paga. Pues la verdad me cae gordo. Ahí viene otra vez, ay, otra vez. ¿Cómo le dices a alguien que Dios te bendiga cuando hace frío y no le das que taparse? Dios te bendiga, hermano, cuando sabes que no tiene que comer y tú sí tienes. ¿Qué es eso? Es fácil amar a los que te aman. Pero Dios nos manda a amar a nuestros. Vaya sentido del humor que tiene Dios, ¿no? Pero ese me cae re gordo. Y luego dices, si supieras todo lo que me ha hecho, ajá, como si Dios no supiera. ¿O ya se te olvidó todo lo que hiciste tú? Sabían que debían amar a sus vecinos. Demostrar amor hacia Dios es demostrar el amor hacia los vecinos. Debemos mostrar un corazón transformado, desinteresado y ser generoso. Cumplir con toda la ley de Dios. Amar a Dios, sí, pero amar a nuestros prójimos también. ¿Qué dijo Jesús? El mundo va a saber que ustedes son mis discípulos cuando vean el amor que se tienen unos con otros. Pero por Dios somos 15 pollos y 7 no se llevan. ¿A dónde vamos a ir a dar con eso? Le digo una cosa, no va a quedar en mí, Yo me canso de decirle y de decirle y de decirle y de decirle cada 8 días. Si usted no obedece, Dios sabe. Juan escribió allá en las cartas que cómo va a morar el amor del Padre de Dios en nosotros si vemos a un hermano que tiene necesidad y no hacemos algo. Santiago dice que la verdadera religión pura y sin mancha es cuidar a las viudas y a los huérfanos. Esto es profundo. Esto es el cristianismo real. O sea, no me vengas con que eres verdadero cristiano cuando en realidad no vives lo que dice la Escritura. Luego el versículo 12 de lo que acabamos de leer hace un momento dice, vinieron también los publicanos a ser bautizados y dijeron, maestro, ¿qué haremos? Estos eran recaudadores de impuestos, que eran traicioneros, odiados por el pueblo judío porque cobraban impuestos a los romanos, pero abusaban y extorsionaban. Eran considerados personas alejados de Dios y los asociaban con borrachos y prostitutas. Y Juan el Bautista les dice, no exijan más de lo que está ordenado, o sea, no extorsionen. Ahora que yo trabajo en el municipio y que soy servidor público, me doy cuenta que mucha gente tiene razón cuando les dicen, los servidores públicos tienen mala fama. Tienen mala fama porque dicen, extorsionan, piden de más, roban, mienten, no trabajan y tienen muy mala fama.
Y me tocó, por la gracia de Dios, estar en una de las direcciones más grandes del municipio. Y hace unos días tuve una junta con la coordinación, con todas las coordinaciones. Tengo 5 coordinaciones a mi cargo, tengo poco más de 300 personas a mi cargo. Y me dice uno de los coordinadores, creo que ya se lo platiqué, los jefes anteriores que hemos tenido vienen con mucho ímpetu y vienen con muchas ganas y quieren cambiar y todo, pero alrededor de los 3, 6 meses terminan amoldándose a todos nosotros y no pasa absolutamente nada. Dice, pero tú, en los 5 o 6 meses que llevas, has empezado a hacer un cambio y todos se están alineando a lo que tú traes, no te estás amoldando al sistema. Déjame decirle una cosa. Zaqueo era un publicano que había robado, que se había enriquecido, pero cuando llegó Jesucristo a su vida, dijo, Señor, voy a regresar 4 veces lo que me he robado. Si le debo a alguien, se lo voy a regresar 4 veces. Él no aprovechó la salvación de Dios y siguió igual. Déjeme decirle algo. Si usted es cristiano, usted tiene que ser un factor de cambio a donde está. No se puede amoldar. Usted tiene que ser un factor de cambio a su alrededor. La gente tiene que ver a Cristo en su vida. Tiene que haber un cambio, primeramente en usted, y usted tiene que provocarlo en otros. Le preguntaron los soldados en el versículo 14 diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Y vemos 3 formas obvias en las que se puede pervertir la autoridad. El primero, quitarle el dinero a la fuerza a alguien, robar a la gente. Tenían poder, tenían armas, lo podían hacer. Y es lo que hace la autoridad, te extorsiona. ¿Qué hace la policía cuando agarra a un adolescente? Lo bolsea, le quitan su dinero. ¿Qué hace el de tránsito? Cuando te para y te dice, no, andas mal, pero dame y vete, ¿no? 2, no acusen a nadie falsamente. Las personas que tienen algunos puestos abusan de su autoridad, de la capacidad para torcer y pervertir las evidencias y condenar a personas inocentes. Pues vamos a ponerle que es esto y que haga y que pague y que... No. 3, contentarse con su salario. Te digo, ¿no estás contento con tu salario? Busca otro empleo, pero no robes. Dicen, es que no me pagan lo suficiente, entonces por eso yo tengo que ver cómo le hago para llevarme algo extra. No, señor. Si no estás contento con tu salario, deja ese trabajo y busca otro mejor, pero no robes. No seas ladrón. Son virtudes justas que dan evidencia de una vida cambiada. Y por último, 6º punto, ya no es tan largo, para aquellos que dicen, no, ya no aguanto más, por favor, ya que acabe. El verdadero arrepentimiento recibe al verdadero Mesías. Dice Hechos 4:12 que no hay salvación en ningún otro nombre, solamente Jesucristo salva. Amén. Lucas 13, versículos 15 al 17. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Una declaración tremenda de parte de Juan diciendo que él, número 1, no es Dios y que el que viene detrás de él es el verdadero Mesías, que él es Dios. Tremenda declaración. Juan puede bautizar con agua, pero no lo puede hacer con Espíritu Santo ni fuego. Y aquí la imagen es muy interesante porque se da la separación que el pueblo judío conocía muy, muy puntualmente. Ahora, para terminar con esto, cuando Juan habla acerca de que
el Mesías trae su aventador. Es un bieldo, un trinche, ¿sí? ¿Lo ubica? Lo metes al trigo, lo avientas y con el correr del viento se separa la paja del trigo o del grano. Y estarías todo el tiempo levantando y quitando y haciendo la maniobra para que el viento separara la paja del trigo, del grano. Una vez separado, tomarías el trigo o el grano y lo pondrías en la bodega. Y lo que quedara, la cascarilla, todo lo demás, lo vas a juntar y lo vas a llevar a quemar. Una separación muy fácil de ilustrar. El Salmo 1:4 dice: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Déjeme decirle algo. La separación se llevará a cabo completamente. Y una de dos. O eres grano, o eres paja. O irás al granero, o irás al fuego. Solamente aquel que vendría después de Juan sería capaz de bautizar en Espíritu Santo y en fuego. Y este es un llamado al arrepentimiento, a reconocer aquel que es el que divide, el que salva o el que condena. Híjole, qué fuerte. El arrepentimiento significa que llegas a un entendimiento honesto de tu propio pecado, reconoces la ira divina, rechazas el ritual, rechazas que por ser de cierta ascendencia eres salvo, demuestras a través de un verdadero arrepentimiento fruto y que recibes al Mesías como tu Salvador. Creo que son palabras muy fuertes. Cuidémonos del falso arrepentimiento, de la hipocresía, y oremos que Dios nos ayude a conducirnos en lo que Él quiere para nuestra vida. Oremos. Amado Padre, quiero pedirte que nos libres de la hipocresía, que nos libres de el falso arrepentimiento. Señor, ayúdanos a mantenernos, Señor, siempre en una actitud de autoexamen, que nos conduzcas a darnos cuenta lo que estamos haciendo mal. Porque aquellos que son hipócritas se mantienen en un engaño, en una seguridad falsa, mortal, que si no es tratada, va a endurecer su corazón, va a cauterizar su conciencia, y entonces serán irrecuperables. No podrán dar marcha atrás. Serán personas que vivirán engañadas y morirán engañadas, Señor. Libra a mis hermanos, libra a mis amados hermanos de esta situación. Te ruego, Padre, que tu palabra quebrante toda dureza de nuestro corazón y que podamos vivir